Gracias, Neil. Buenos días, Midland, ¿cómo están? Digo, Midland. Buenos días, Stone. La semana pasada estaba en Odessa. Buenos días, Norte, y todos los que están viendo en línea. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Unas cosas, como dijo Neil, vamos a brincar a Efesios capítulo 2. La semana pasada, Eric nos mostró cómo vemos este cambio en Efesios capítulo 2, donde vamos de salvación de perspectiva de Dios a Efesios 1, que Dustin y Jay hablaron, y luego vamos a salvación de nuestra perspectiva, que Eric nos mostró la semana pasada en Efesios capítulo 2. Y mientras continuamos atravesando esta serie que se llama En Cristo, vamos a ver ese cambio que se lleva a cabo, donde vamos no nada más de salvación de nuestra perspectiva, sino también a salvación de nuestra perspectiva en cuanto a lo que significa para toda la iglesia. Vamos a divertirnos con eso esta mañana. Efesios capítulo 2 es donde vamos a estar. Mientras van para allá, tal vez ya están allá, queremos empezar nuestro tiempo haciéndoles algunas preguntas. La pregunta con la que quiero empezar es: ¿cuántos de ustedes dirían que cuando tiene que ver con su propia vida y su espacio personal, ustedes tienen lo que se llama una zona de comodidad, alguna como zona de comodidad? Vamos a hablar de algunos de estos esta mañana. ¿Cuántos de ustedes dirían que cuando se trata de su vida y personalidad, generalmente hablando y la mayoría del tiempo, están muy cómodos con nada más abrazando y mostrando afecto físico? Quiero que hagan eso a la persona enseguida, no se creen. ¿Cuántos dirían que los abrazos y afecto físico no están en su zona de confort? Así como que aléjate de mí. El segunda pregunta: ¿cuántos dirían que en general estás muy cómodo en ambientes sociales? Te sientes muy cómodo socializando, estando en fiestas, en iglesia y todo eso. Levanten las manos en alto. Bien. ¿Cuántos de ustedes, por otra parte, les da gusto que Jesús ama a todos porque tú no? Tú no te gusta la gente, no te gusta socializar, no es lo tuyo. Mi idea de un buen tiempo, estoy del otro lado. A mí me cae bien la gente. A mí me gusta sentarme con gente, platicar con personas, café, platicando. Mi esposa es dame pantalonera, palomitas, socializar, no gracias. El último: ¿cuántos dirían que cuando se trata de tu zona de confort te sientes muy cómodo de compras? ¿A alguien le gusta ir de comprar para ti mismo, para tus amigos? Por ninguna razón. Y los que no les gusta ir de compras. Gracias por participar esta mañana. Qué bueno que hicieron eso. Aquí está la situación. Empiezo nuestro tiempo junto hablando de zonas de confort porque quiero hacerles una pregunta más seria. Todos tenemos nuestra zona de confort. Todos tenemos cosas a las que vamos naturalmente y otras de las que nos alejamos. Pero ¿qué si tu crecimiento como seguidor de Jesucristo requiere que tú regularmente salgas de tu zona de confort? ¿Qué si Dios ha diseñado su iglesia que a menos que tú estés incómodo y creciendo cómodamente con esa incomodidad, no vas a experimentar la vida en la iglesia como Él tiene la intención que lo hagas? ¿Qué si tú y yo siempre estamos en riesgo de perdernos lo que Dios tiene para nosotros simplemente porque escogemos poner a Dios en la caja de nuestra propia zona de confort? ¿Qué si retando nuestra zona de confort es lo que Jesús siempre está interesado en hacer en nuestras vidas individualmente y en nuestras vidas colectivamente? Esas son las preguntas que vamos a estudiar esta mañana. Efesios capítulo 2, vamos a estar ahí. Si están tomando notas, le puse el título de el tipo de personas que el Evangelio hace, porque vamos a ver que Dios quiere hacer ciertas cosas cuando salva a las personas. No es algo privado, sino es algo que tiene un efecto más grande. Y vamos a ver
tipo de personas que el Evangelio hace, que Dios crea a través del mensaje de Jesús. Así que vamos a empezar a leer Efesios capítulo 2. La semana pasada vimos cómo Pablo nos enseñó que hemos ido de muerte a vida, hemos sido salvados por gracia, por fe, por Cristo y que somos creados en Cristo para buenas obras. Ya vimos todo eso. Pablo dice en capítulo 2, empezando en el versículo 11, por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Son etiquetas que judíos y gentiles y judíos y no judíos usaban para referirse el uno al otro. Versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, resultando en paz. Mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Vamos a parar ahí por ahorita. Ahorita le seguimos, pero lo primero que vemos en términos del tipo de personas que el Evangelio crea o hace que los de afuera sean los de adentro. El Evangelio hace que los de afuera sean los de adentro. Específicamente, Pablo se está refiriendo a gentiles y judíos que eran los fuereños o eran enemigos, a hacerlos que tuvieran relación unos con otros. Gentiles estaban fuera lejos de Dios, ahora estaban cerca de Dios. Y para apreciar esto, tenemos que entender un poco el contexto, porque con judíos y gentiles en este tiempo y en este tiempo en la historia, había una historia profunda de hostilidad y odio que existía entre estos dos grupos de personas. No podían ser más diferentes, porque los judíos, para conocer a Dios, tenías que ser israelita. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, le dio a los judíos las promesas. Por eso dice Pablo en el versículo 2 que gentiles estaban sin Dios, excluidos de la ciudadanía de Cristo, foráneos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No puedes ser más claro que eso, pero el problema es que esto se hizo un tipo de trajo arrogancia y rectitud en los judíos, que para conocer a Dios tenías que ser israelitas, que era fácil para hacer esto. Pero estaban ignorando los otros que se hicieron judíos, como Ruth. En ese tiempo los judíos eran arrogantes y se justifican ellos mismos, y para conocer a Dios tenías que ser israelita. Y gentiles que no eran judíos, griegos, romanos, babilonios, todas las diferentes creencias de este mundo tenían todas estas opiniones de cómo llegar a Dios. Había una forma de cómo llegar, tenían sus formas de llegar a Dios, tenían sus propias ideas, sus propias creencias, y siempre estaban buscando algo nuevo para conectarse a lo que ellos creían que era la fuente divina o los dioses múltiples en los que creían. No podían ser más diferentes entre estos dos grupos que veían al mundo diferente, tenían diferentes etnicidades, diferentes culturas, diferentes tradiciones. La verdad es que estos dos grupos no tenían nada en común hasta que Cristo vino por ellos, por los dos. No tenían nada en común hasta que Jesús derramó su sangre para cada uno de ellos, para los dos. No tenían nada en común hasta que Jesús vino y
tiró el muro de hostilidad y hizo dos grupos e hizo uno. Por eso dice Pablo en el versículo 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Es interesante que esta pared no era nada más ideológico, era real, era física. Alrededor del templo en Jerusalén había una pared de cemento de 10 pies que separaba a los judíos de los gentiles, porque en esa pared había una placa que decía: cualquier gentil que pasa a través de esta pared solo tiene él mismo para culparse por su muerte. Literalmente había una pared de división, de hostilidad, y estaba levantada para el tiempo que Pablo escribió esta carta. Esa pared no se cayó hasta 78 AD, hasta que el templo fue destruido. Pablo escribió esta carta en 61 AD. Pónganse en el lugar de los zapatos de la audiencia. Pablo está diciendo, no hay pared de división, de hostilidad, y luego dicen, sí hay, Pablo está en Jerusalén, mide 10 pies, lo he visto. Y Pablo dice, no, esa pared está ahí, pero en Cristo ya no existe. En Cristo esa pared no tiene efecto en ustedes. En Cristo esa pared ha sido derribada por la sangre de Cristo. Aún así, en la memoria cultural de estas personas había una panorama cultural de una pared, un muro que separaba a los limpios de los no limpios, los no aceptados de los aceptados, los de afuera y los de adentro. Y ese fue hace 2000 años. Pero el día de hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Hay muros de hostilidad en nuestra cultura el día de hoy? ¿Hay hostilidad y odio entre grupos de personas hoy en día? ¿Hay división seria y falta de unidad entre personas el día de hoy? Si vamos a tomar este mensaje y aplicarlo a nuestro momento en la cultura, voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es esta: ¿quiénes son los de afuera en tu vida? ¿Quiénes son los de afuera en tu vida? ¿Quiénes son las personas que Jesús ha venido a salvar, pero tal vez va a venir por ellos mandándote a ti, a sus vidas? Pero tal vez esas personas son el tipo de personas que tal vez no te asocies tú con ellos, el tipo de personas que te vuelven loco, el tipo de personas que piensan diferente, creen diferente, se portan diferente sobre todo lo que te importa a ti, así como fue real para los judíos y gentiles en los días de Pablo. Que sí, hay personas de afuera en tu vida que no podían ser más diferentes que tú, y aún así Jesús está diciendo, ve a ellos, sírvelos, ve a conocerlos, trata de entenderlos a ellos y tráeles la verdad de Jesús. El verano pasado pude leer un libro de David Bennett y les voy a enseñar el título. El libro se llama Una guerra de amores, con el subtítulo que dice la historia inesperada de un activista homosexual descubriendo a Jesús. David Bennett era un ateo, un activista homosexual que creía con todo su corazón que el Dios de cristianidad lo odiaba. Y desempaca por qué creía eso en este libro. Pero una de las razones por la que creía esto es porque él realmente creía que los cristianos lo odiaban a él. Él creía que era una persona tan de fuera que no quería nada que ver con él, y su lógica era: si los cristianos que adoran a este Dios me odian, entonces el Dios que estos cristianos adoran también me ha de odiar. Y en la mente de David era fuereño para los cristianos y al Dios al que amaban y adoraban. Un día todo cambió para David porque estaba en un restaurante con un amigo del que se llama Madeline y empezó empezó a compartir con ella, lo que creía con dolor y frustración. Y mientras empezó a platicar de esto, su amiga Madeline lo ve y le dice: David, nada de eso es verdad. De hecho, el Dios de la Biblia es un Dios que ama a los pecadores. El Dios de la Biblia mandó a Jesús para pagar por la deuda de los pecadores ante Dios. Dios te ama.
Pero David no podía aceptar eso, porque toda su vida él se le había dicho que era de afuera, a alguien sin esperanza, que no tenía posibilidad de experimentar y recibir y conocer el amor de Dios. Siguió con enojo, peleando esta noción de que Dios lo amaba. Marilyn la escuchó, siguió escuchando y eventualmente llegó a un punto donde dijo, David, no sé qué más decirte, pero esto es lo que yo sé. Yo creo que si tú tienes un encuentro con el amor de Dios personalmente para ti, todo cambiaría. Y sin darle oportunidad de decir que no, Marilyn se paró, puso su mano en el hombro de David y empezó a orar que el Dios del universo entrara a la historia de David, que el Dios del universo le mostrara que no estaba sin esperanza, que no estaba perdido, que no estaba demasiado quebrado, que el amor de Dios por él fuera revelado en una forma específica y personal. Y David dice que como en un momento sobrenatural, eso es lo que empezó a suceder. David dice de esta forma en el libro, mientras yo me rendí, algo como lumbre caliente pasó a través de mi cuerpo. Yo sabía que me había convertido en cristiana y empecé a llorar, pero esas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de libertad y sanidad. Y sigue diciendo, yo estaba completamente sorprendido. Era un ateo, un activista homosexual. Lo más seguro es que el que menos estaba para encontrar a Jesús, pero en ese momento yo sabía que me había convertido en una nueva persona. Dios lo alcanzó a través de un amigo, a una persona de afuera, y lo hizo de alguien de adentro, que una forma que totalmente derribó sus concepciones o sus ideas de quién era, y tomó unas ideas para entender las teologías y entender las cosas, pero en ese momento Dios lo salvó. Comparto esta historia con ustedes porque levanta una pregunta que yo quiero hacer a todos nosotros. La pregunta es esta: ¿qué hubieras hecho tú si fueras el amigo de David al otro lado de la mesa en ese momento? ¿Qué hubieras dicho a David? Alguien que es ateo, activista homosexual. ¿Sería una persona demasiado afuera para que le mostraras amor? Sería alguien muy de afuera para que pudieras tratar de entenderlo y escuchar. Y es chistoso porque Marilyn nunca miente, o sea, siempre dice lo que dice la Biblia ella dice que hizo todo lo que hizo la Escritura de mostrar amor, lo que dice la Escritura que hagamos. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en sus zapatos? La verdad es que en la cultura en la que vivimos el día de hoy, el clima político en el que vivimos, el ámbito social en el que vivimos, para muchas personas, David es el tipo de persona que lo quieres mantener a una distancia. Dejas a los de afuera, los quieres lejos, pero el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús y todo lo que hemos leído esta mañana dice lo opuesto, pero tú no dejes a los de afuera, haces todo lo que puedas para traer a los de afuera cerca de ti, porque sabes que eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros éramos de afuera, nuestro pecado era tan ofensivo a Dios y aún así Él, en medio de nuestro pecado, vino Cristo a morir por nosotros, a buscarnos y nos escogió dar su vida por nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo por otros que están lejos de Dios? Aquí está la idea para esta sección. Jesús ya tiró las paredes o muros de hostilidad. ¿Qué de ti? Jesús ya derribó los muros de hostilidad que deben separarnos de esos que están lejos de Dios. Y aún así, qué fácil es seguir con las paredes, las barreras levantadas entre nosotros y las personas que somos llamados a alcanzar. Si no estás seguro cuáles son las paredes de hostilidad, les voy a dar 3 ejemplos que son verdad en mi propia vida. Vamos a empezar con la letra P. Política, preferencias, prejuicios. ¿Qué tan fácil es en el mundo que vivimos ver a través de lentes de política y decir, eres de afuera?
ver prejuicios, eres de afuera, quédate lejos, ver a través del lente de políticas, prejuicios, preferencias y no a través del lente del evangelio. Los de afuera siempre van a quedarse de afuera y nunca se van a convertir en personas de adentro. Y aún así, el mismo mensaje que se nos ha dado a nosotros y la misma salvación que hemos recibido mientras hemos aprendido la semana pasada, es el mensaje que dice, tú eras de afuera, yo era de afuera y Jesús nos amó de todas maneras. Jesús vino por nosotros de todas maneras. Voy a ser claro. Alguien me preguntó, ¿estamos diciendo que tenemos abrazar una vida de pecado e ignorar lo que la Biblia dice sobre comportamiento pecaminoso? No, para nada. Somos firmes en lo que dice la Biblia. Pero aquí está el problema. Muchas personas como David creen que la iglesia los odia porque por muchas personas la iglesia nunca fue un lugar seguro o un contexto seguro para que ellos puedan trabajar con sus luchas de miedo, de hostilidad, de condenación. El reto para nosotros es nunca comprometernos en las escrituras. Siempre estamos fieles ahí, pero el reto es que si nosotros vamos a nada más representar el cuerpo de Jesús, sino la gracia de Jesús, no la doctrina de la fe, pero las demandas sobre nuestras vidas que nos dice que tengamos gracia y amor aún para los que son diferentes de nosotros y no están de acuerdo con nosotros. Y es chistoso porque cuando eso sucede es cuando realmente somos la cara de Jesús al mundo, no nada más en verdad y en gracia, sino los dos juntos. Esa es como nosotros que hacemos que los de afuera sean de adentro, porque así es como Jesús nos hizo a nosotros de afuera, a los de adentro también. Aquí hay una idea. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa menos pecar para alcanzar a las personas que estén lejos de Dios? ¿Qué zonas de confort estás dispuesto a salirte? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa menos pecado para ayudar a una persona de afuera que está lejos, para que experimente la gracia y amor de Dios que se haga de adentro como tú? Hay algo más. La verdad no nada más está interesado en a traérselos de afuera a los de adentro. También está interesado en otra cosa. Vamos al versículo 18. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Pablo dice, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La segunda cosa que el Evangelio hace es que hace los de afuera a familia. Los de adentro los hace familia. Escuchan eso y dices, ¿no dices los de afuera familia? No. Estoy hablando de los de adentro, los hace familia porque, ¿verdad o falso? Aún después de convertirte en creyente y aún después de que te uniste a la iglesia, aún después de que te conviertes en alguien de adentro, a veces es fácil todavía sentirte como de afuera por tus diferencias. Sí. ¿Cierto o verdadero? A veces a las mismas personas que deben de ser la familia de fe no hacen un buen trabajo, yo incluido, hacer que los de adentro se sientan que realmente pertenecen con nosotros. ¿Verdadero o falso? A veces la iglesia trabaja contra la misma misión que se nos ha dado porque elevamos ciertas cosas sobre el evangelio y como resultado las personas que están adentro se sienten como de afuera. Esto es irónico porque a través del Nuevo Testamento hay este lenguaje del hecho de que somos hermanos y hermanas en Cristo en una iglesia de este tamaño, de cualquier tamaño. Eso no significa que van a ser mejores amigos con todos, pero sí significa que va a haber un grupo de personas en esa familia de fe que realmente sientes que es tu gente, con las que conectas y ellos sienten como una familia espiritual.
De hecho, el primer siglo, este lenguaje de hermano y hermana tiene un contexto histórico. No era, no era común en este tiempo que si había un rey acá y un rey de este lado, y este rey tiene una hermana, y esta hermana se casaba este rey para que fueran esposo y esposa. Pero si estos dos reyes iban a la guerra, la esposa de este rey, que era su hermana, dejaría a su esposo y sería a pelear en el lado al lado de su hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, hermano y hermana eran la unión más cercana que existía. Y cuando yo escucho eso, yo pienso en preguntas como, ¿qué previene que la iglesia al día de hoy experimente ese tipo de cercanía, de experimentar ese tipo de compromiso, de experimentar ese tipo de unión? Hay varias razones para eso. No podemos hablar de todas, pero vamos a hablar de una esta mañana. Hace algunos años hubo este conflicto en la iglesia, en la cultura de iglesia, que se llama guerra de adoración, y era una guerra de qué tipo de estilos de adoración era apropiada en un contexto de iglesia. Otros eran más expresivos que otros. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, tuve un amigo que me hizo esta pregunta: ¿vas a Stonegate, verdad? Y yo, sí. Dijo, ¿esa es una de las iglesias donde levantan la mano? Y yo, no a los 9, pero los de 10:30 un poco mejor. Yo sé que algunos de ustedes todavía son incómodos de levantar las manos en la iglesia. Para enseñarles, les voy a mostrar un video que les va a ayudar a estar cómodos con levantar manos en la iglesia. Yo sé que cada iglesia tiene su propio estilo de adoración. Algunas personas son más expresivos que otros. Todo está bien. Yo voy a una iglesia que es muy expresiva. Es una iglesia donde levantan la mano. ¿Alguien va a una iglesia donde levantan la mano? ¿Quién no va a una iglesia donde levantan la mano? Algunos quieren, pero dicen, no puedo. Quiero. Necesito un momentum. Pero si no están acostumbrados a ir a una iglesia donde levantan la mano, pueden ir con nosotros. Pueden ir con nosotros, pero no sientan que tienen que unírsenos. Pueden empezar lentos. Tenemos muchas manos que levantamos poco a poco. Tenemos nombres para los que levantamos las manos. Aquí están los nombres para que entiendan. Si están en mi iglesia, empiezan con las manos en las bolsas. Caliéntense. Cuando están calientitos, empiezan. Como que levantan la televisión. Es el primero. Muy sutil. Vayan a una pantalla grande, más ancha. El siguiente es mis pescados de este tamaño. Mis pescados de este tamaño. Si eres mentiroso, está bien. Un poquito más grande, está bien. Jesús te ama. Gracias. El siguiente es detén mi bebé. Es como desatornillar focos, quitar focos. A unos les gusta hacer como que tienen agruras y otros así como que están levantando el poste. Mufasa es mi favorito, Mufasa. ¿Puedes ir más alto? Sí, sí puedo. Puedes apuntar en el salón, darle un high five a Dios. Otras mujeres les gusta lavar las ventanas. Cuando estás cómodo, los tres de Village People. Quiero preguntarles, ¿alguien se identifica con algunos de esos? Yo soy de agruras todo el tiempo y levanto las manos. Antes era de mi pescado, ahora después mi pescado está de este tamaño. ¿Alguien hace el de Mufasa? Y de tener mi bebé. Honestidad me encanta. Vamos a ser honestos. Hay unos que eran pentecostés y les gusta lavar las ventanas.
Me da gusto que encontraron eso chistoso. Sí es chistoso. Sí deberían de reírse. Ahora están esperando todos algo. Porque la verdad es, sí tengo otra pregunta para ustedes. De todos esos estilos de alabanza y adoración que vimos y nos reímos, ¿cuál era el favorito de Jesús? Todos. Voy a cambiar el tema. Un estilo de adoración, otro estilo de adoración. ¿Cuál era el favorito de Jesús? Vamos a ver eso después. Pero un casado cristiano, un soltero cristiano, ¿cuál es el favorito de Jesús? Cristiano introvertido, cristiano extrovertido, ¿cuál es el favorito de Jesús? Cristiano blanco, cristiano negro, cristiano café, cualquier cristiano de cualquier color, ¿cuál es el favorito de Jesús? Todos. Ahora se pone más difícil. ¿Cristianos republicanos o cristianos demócratas? ¿Cuál es el favorito de Jesús? Se ríen y no están contestándome ya. Un cristiano que lucha con atracción sexual, atracción del mismo sexo y uno que no lucha con eso. ¿Cuál es el favorito de Jesús? ¿Ese es pecaminoso? Sí. El pecado es real para todos. ¿Eres pecaminoso tú? Yo soy pecaminoso, sí. Todos somos pecaminosos. ¿Jesús todavía nos ama? Sí. ¿Qué nos previene de ver ciertas personas que tienen ciertos pecados y elevar sus pecados más grandes que los míos, como si Dios nos amara, como si Jesús no nos amara tanto y no como ellos? La verdad del Evangelio es que Jesús no está interesado nada más en hacerlos de afuera a los de adentro, pero tomarlos de adentro y haciéndolos familia. El problema es cuando nosotros levantamos muros adentro de la iglesia alrededor de nuestras políticas, de nuestros prejuicios y de nuestras preferencias. Estamos escupiendo en la cara de Jesús porque estamos levantando las mismas murallas que Él murió para quitar y no tenemos lugar para ponerlas, no debemos ponerlas. Siendo la familia de Jesús significa esto. Significa que no somos los de adentro que se sientan de afuera porque son diferentes a nosotros. Significa que levantamos. Aquí hay un pensamiento. Dice, si el Jesús que tú adoras tiene las mismas preferencias que tú, entonces no estás adorando a Jesús, estás adorándote a ti mismo. Es una prueba de tu fidelidad que si el Dios que tú adoras ama y odia a las mismas personas que tú, Jesús no debe de verse como nosotros. Nosotros debemos de vernos como Jesús si Él fuera nosotros. Y si alguna vez perdemos eso de vista es cuando la iglesia pierde su mensaje y pierda su misión, porque empezamos a conformarnos al patrón de nuestra cultura, aún la cultura que tiene los valores correctos, pero el espíritu incorrecto. Y nosotros, familia de iglesia, tenemos una oportunidad en una cultura en la que vivimos. Las paredes de hostilidad ahí están, la división ahí está, los de afuera y los de adentro están allí. Y nuestra cultura se está muriendo para que las personas les muestre dónde está el amor real y relaciones reales y pertenecer realmente y familia donde se puede encontrar. Un cuestionario encontró que intereses espirituales en los jóvenes está muy alto y aún así 82% no quieren tener nada que ver con cristianidad evangélica organizada. Nosotros tenemos una oportunidad porque la cultura está literalmente diciéndonos y Jesús literalmente nos está diciendo cómo podemos alcanzar a los que están lejos de Dios y ya que los alcanzamos, cómo nosotros podemos ayudarlos a ser parte de la familia de Dios donde unidad real se encuentra, pero requiere de nosotros dejar a un lado barreras artificiales y paredes artificiales de hostilidad que no están informadas por las escrituras, pero están más informadas por políticas, prejuicios y preferencias.
Quiero que se imaginen conmigo un momento. ¿Qué podría suceder si podemos abrazar estas realidades para nuestra vida? Que si Dios empezó a engrandecer tu capacidad de amor, trayéndote a contacto con personas que son tan diferentes a ti y aún así sales de tu zona de confort y buscas entenderlos y amarlos de todas formas. ¿Comprometes tus convicciones? No. ¿Sales y permites que Dios te sorprenda? Sí. Imagínense lo que puede suceder si las personas de esta familia se conocieran como las personas más bien, que dan la bienvenida más grande de toda la región, sin importar lo que cargas, sin importar tu vida, lo que tengas cargando. ¿Qué si tus amigos perdidos y tus familiares perdidos empiezan a experimentar el amor en tu vida que no tiene nada de sentido para ellos y aún así se los muestras? Porque el mismo amor que Jesús te mostró, ¿saben? La verdad es que no nada más es que somos llamados a hacer los de afuera adentro o los de adentro a familiares. La verdad es que eso es exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tú una vez fuiste alguien de afuera. Y Jesús te hizo alguien de adentro. Ya que fuiste alguien de adentro, Él te te convirtió en su familia. Y ese es el mismo mensaje y la misma misión que nosotros se nos ha dado como sus seguidores. Si escogemos aceptarlo. Les voy a dejar con esta pregunta. La pregunta es esta. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama la persona que está lejos de Dios, que tú conoces y que Dios tal vez está pidiendo que salgas de tu zona de confort para que los conozcas, para que los entiendas, para que entiendas su historia y para que los presentes a Jesús? ¿Cuál es el nombre o los nombres que te perdiste de esta familia que ya tienes una relación con ellos, pero tal vez necesitas entrar e invertir? Tal vez necesitas pedir disculpas por las formas como tus preferencias te han mantenido a distancia. Tal vez necesitas arrepentirte por poner a estándares artificiales que no están formados por las Escrituras. ¿Por qué? Porque los dos o los tres de ustedes o el grupo de ustedes pueden empezar a sentirse menos como los de afuera en una familia de adentro y más como familia en una familia de Jesús. ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes son? ¿A quién te manda Jesús esta semana? Porque aquí está la verdad. Este estilo de vida del que estamos hablando, hablar de Jesús, no va a ser cómodo, no al principio, pero eventualmente mientras tomamos esos pasos fuera de nuestra zona de confort, Dios va a transformarnos, te va a transformar y va a transformar nuestra iglesia y las personas alrededor de nosotros. Tenemos una opción, podemos quedarnos en nuestra zona de confort y se va a sentir seguro, bonito y podemos disfrutar nuestro lugar, o podemos abrazar la incomodidad y la forma de discipulado, en forma de discipulado, y que Dios nos cree en personas que tienen su amor sacrificial y compartirlo al mundo. La decisión es tuya, la decisión es nuestra. ¿Qué decisión vamos a tomar? Espero y oro que escojamos no a seguir nuestras políticas, prejuicios o preferencias, pero seguir a Jesús. Vamos a orar. Jesús, gracias por hacernos tu pueblo, por tomar a personas de fuera y hacernos parte de tu familia. Derrite nuestros corazones con tu gracia. Quita arrogancia y autojustificación de nosotros y tráenos a las personas que nos has llamado a alcanzar y servir, y que seamos una familia, que estamos agradecidos por ti y que amamos unos a otros. Te pedimos en tu nombre. Amén. Que tengan buen día.